Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Qué salarios tienen que actualizarse de forma obligatoria por el cambio de año y el aumento del valor del salario mínimo? Los empleadores están en la obligación de aumentar el valor de la remuneración de los trabajadores que devengan más del mínimo. Eso es una pregunta muy importante y un tanto, eh, digamos que hay como conflicto un poco con respecto a la pregunta. Entonces, el aumento del salario. El salario mínimo, ¿sí? Conforme al principio del mínimo vital y móvil, el mínimo debe aumentarse cada año. No puede ser igual, porque si nosotros dejamos el salario mínimo igual, pues es que el salario mínimo realmente disminuye. Entonces, cada año el salario mínimo tiene que actualizarse. ¿Cómo se actualiza? Bueno, eso es un proceso interno por medio de una comisión que establece una mesa tripartita, dispone cuál va a ser el aumento del salario mínimo el próximo año, ¿sí? Y finalmente eso se define por medio de un decreto cuál es el aumento de ese salario mínimo para el año que sigue. ¿Listo? En este momento, para el año 2022, el decreto 1724 fue el del 2021, fue el que nos estableció en cuánto iba a aumentar el salario mínimo de una persona que en este momento está en 1.000.000 de pesos. ¿Listo? Entonces es completamente obligatorio para todos los empleadores de Colombia aumentar el salario, si es un salario mínimo, aumentarlo a 1.000.000 de pesos. ¿Listo? Es completamente obligatorio. Y si, por ejemplo, es un trabajador que labora medio tiempo o que trabaja semanalmente o que trabaja a diario, pues su salario, si es tiene en cuenta el salario mínimo, pues tiene que aumentarse correspondiente a ese aumento. Es decir, si por ejemplo yo tengo un trabajador, por ejemplo, de medio tiempo, ¿sí? Entonces yo le pagaba la mitad del salario mínimo, pues cuando suba el salario mínimo, pues tengo que subirle esa mitad de ese salario mínimo que yo le pagaba. El salario, por ejemplo, si yo le pagaba por días respecto al salario mínimo, pues tengo que pagarle el valor del salario mínimo diario. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Ahora viene la parte complicada de la pregunta y es cuando se trate de salarios superiores al salario mínimo, si estos también tienen que aumentar. Entonces viene aquí la situación y es que el Código Sustantivo del Trabajo, ni el Código Sustantivo del Trabajo, ni ninguna ley de la República hasta el momento ha establecido que los salarios mayores a un salario mínimo deban aumentar, ¿sí? No hay ninguna ley que disponga eso. Entonces hay un vacío normativo que no está resuelto todavía. La Corte Suprema de Justicia en múltiples sentencias, como las que ustedes ven en pantalla, ha dicho que no es obligación del empleador reajustar el salario, ¿sí? ¿Por qué? Porque para la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral no está contemplado en la ley, entonces no hay que hacerlo. La Corte Suprema es un poco legalista. La Corte Suprema por su parte, perdón, la Corte Constitucional por su parte, que es un poco más garantista, ella sí ha hablado de que los salarios no es que se aumenten, sino que se deben indexar. ¿Qué es indexar? Pues traerlo a valor presente hoy. Ustedes saben que 1.000 pesos hoy no es lo mismo de 1.000 pesos hace un año, hace 2 años, hace 5 años. Es distinto, 1.000 pesos. ¿Sí? Entonces es lo mismo para la corte que ha dicho en algunas sentencias, ha dicho que no es que nosotros aumentemos el salario, realmente lo que estamos haciendo es indexarlo al valor actual, para que ese salario no pierda poder adquisitivo. ¿Cuál es el problema de esta interpretación de la Corte Constitucional? Que se ha dado en sentencias, en varias sentencias, ahí ustedes en pantalla ven 3 de ellas, pero estas sentencias hablan, si bien hablan del salario y de la importancia del salario, están la mayoría relacionados con temas muy puntuales o con casos del sector público, ¿sí? Entonces no hay pues un pronunciamiento fijo, ¿sí? Que nos dé a nosotros una jurisprudencia, un precedente, digamos, sólido para decir que los trabajadores con más de un salario mínimo se les deba de aumentar, ¿sí?
Ese es el problema que está en este momento. Sin embargo, si hablamos de justicia, pues un empleador, si un trabajador devenga más de un salario mínimo, lo justo es incrementarle algo para que no vaya a perder el poder adquisitivo de ese, pues del dinero que esa persona está recibiendo.